Sean bienvenidos todos a este segundo diplomado de cómo podemos manejar la crisis que estamos viviendo a partir del COVID-19 y la cuarentena. El tema de hoy es el tema de depresión. Agradecemos de nuevo al doctor Edmundo Mesta, quien es director general del Hospital Ángeles Valle Oriente, para la difusión de este diplomado. Y vamos a iniciar esta sesión mencionando que este diplomado forma parte de un programa que estamos haciendo junto con Editorial Opus, titulado ¿Cómo está tu ánimo? Es un programa a través de redes sociales que trata de prevenir enfermedades emocionales, disfunciones emocionales en la población. ¿Por qué es importante el apoyo emocional en esta época del COVID-19? Para obtener y mantener una calidad de vida óptima, para pensar, sentir y actuar correctamente en esta época y para evitar una pandemia de enfermedades emocionales post-COVID-19. Y Opus Editorial ha iniciado reiterando esta campaña ¿Cómo está tu ánimo? Para prevenir disfunciones emocionales. ¿Por qué es importante prevenir disfunciones emocionales? Miren, todos estamos familiarizados con esta gráfica de la propagación del virus COVID-19. Sin medidas epidemiológicas vemos una curva muy alta en rojo. Afortunadamente en nuestro país y particularmente en algunas ciudades, entre ellas Monterrey, se han dispuesto de medidas de prevención para mitigar esa curva tan alta. Entonces, con un sistema sanitario útil se ha mitigado este impacto del virus en la población en algunas ciudades. Ahí vemos otra gráfica en inglés. Y vemos que en esta gráfica en inglés, aparte de las dos curvas, la de mitigación en donde estamos y la curva sin mitigación, vemos un sombreado celeste en donde hay una crisis de mental existente en todo el mundo, una crisis de salud mental que va en ascenso lento. Pues bien, aquí el detalle es que existe un doctor, Yuval Neria, que ya lo hemos mencionado el día de ayer, quien es profesor de psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia, él es el director del programa de trastorno por estrés postraumático en Columbia y en el Instituto de Psiquiatría de Nueva York. Y él ha establecido la teoría de que así como en el 9/11, cuando las famosas Torres Gemelas fueron demolidas, vino una epidemia de problemas emocionales en la población que sufrió estos atentados, así también existe un riesgo que a nivel mundial surja una curva que vemos a continuación en la siguiente gráfica, una crisis de salud mental post-COVID-19 sin medidas de protección. Y esa curva alta hay que abatirla con medidas de protección. Es así que esta campaña de ¿Cómo está tu ánimo? Que vemos en la siguiente gráfica trata de prevenir esa curva tan alta que se pueda dar y poner medidas de protección como las que estamos dando a través de estos diplomados. Ya entrando en materia de la depresión, tiene múltiples causas. Utilizamos un modelo multifactorial de causas genéticas, epigenéticas, que son factores que modifican al DNA, estrés, hay mucho estrés ahorita en la cuarentena por el COVID, causas bioquímicas de neurotransmisores, de hormonas, de inflamación celular que ahora se sabe, y de personalidad, predisposición de nuestro carácter a la depresión. Hay factores evolutivos que producen estrés e inflamación. Ahí vemos un efecto dominó de muchos de estos factores, como vemos en la gráfica abajo a la izquierda. Y en su conjunto llamamos adversidad social. Uno de ellos es factores ambientales, toxinas, virus, como el que está ahí, el coronavirus o COVID-19, obesidad, vida sedentaria, fumar, adversidades sociales, estrés crónico, lo cual activa a los macrófagos, que son células proinflamatorias que producen una fase aguda en donde hay proteínas de inflamación o marcadores como la proteína C reactiva se aumenta, igual que los triglicéridos se aumentan. Esto a su vez en forma de dominó produce un daño celular en páncreas, pues se produce resistencia a la insulina, hay las células arteriales, las arterias disminuyen su grosor y las células del cerebro se tienden a atrofiar. Al final, este efecto dominó desemboca en diabetes tipo 2, aterosclerosis, depresión y deterioro cognitivo.
Entonces, estos son nuevos factores que están en juego, aparte del sobrecalentamiento global, las crisis económicas, la violencia, aumento de consumo de alcohol y drogas, que hacen una tormenta perfecta para que se produzcan altos índices de depresión, los cuales hay que prevenir. Vamos a empezar la sesión con un caso clínico. Como todos los casos, reiterando, son hipotéticos. Nathanael tiene 45 años, está haciendo home office por disposición de su empresa y en cuarentena con su esposa y 2 hijos. Desde hace un mes presenta insomnio, disminución del ánimo y apatía, poco apetito, debilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad, culpas, miedo e irritabilidad. Un cuadro muy amplio, como vemos. Su esposa consulta por internet con su médico, quien le sugiere aplicar cuestionarios de ansiedad y de depresión a su esposo, sospechando que tenga una u otra entidad o las dos al mismo tiempo. Los cuestionarios son positivos para depresión y algunos síntomas de ansiedad. Vale la pena que conozcamos estos dos cuestionarios. El primero es de depresión mayor. Si la persona tiene 5 o más síntomas desarrollados durante las 2 últimas semanas, califica para una depresión mayor, ya sea disminución del estado de ánimo la mayor parte del día, apatía, insomnio, no poder dormir o hipersomnia, dormir de más en el día, pérdida de peso importante, agitación o retardo psicomotor, cansancio o disminución de la energía, sentimientos de culpa o de autodevaluación, disminución de la capacidad para concentrarse, pensamientos recurrentes sobre la muerte o ideación suicida. Estos síntomas alteran la vida familiar, social, de trabajo, de estudio de la persona. No se atribuyen a abuso de sustancias u otras enfermedades. No existe historia de episodio de manía o hipomanía, ya que sería trastorno bipolar, y no son síntomas secundarios a otro padecimiento, por ejemplo cáncer o alguna enfermedad neurológica severa. Hay que revisar, aparte de esta escala de depresión, la escala de ansiedad, que ahorita vamos a ver, ya que la prevalencia de diagnóstico dual de ansiedad y depresión, o sea, a veces coexisten, y esta coexistencia es desde un 16 hasta el 70%. Entonces sería un diagnóstico dual. Mientras que la prevalencia de ansiedad y abuso de sustancias es del 6 al 25, es muy alto. Ahí estamos viendo una gráfica en donde confluyen los estados de ánimo depresivo con ansiedad, y hay una región, un semicírculo intermedio en donde las dos entidades, depresión y ansiedad, comparten síntomas como temor, pánico, aprensión, ataques de pánico, dolor crónico, problemas gastrointestinales, preocupación excesiva u obsesiones, agitación, dificultad para concentrarnos, trastornos del sueño, que ya lo mencionamos. Esta es la escala que también hay que revisar si la persona tiene ataques de pánico, que son muy frecuentes ahorita por la cuarentena y el estrés del COVID. Teniendo 4 o más síntomas, la persona califica para ataques de pánico. Periodos de miedo intenso y súbito, sentimientos de pérdida de control, preocupaciones por el siguiente ataque de pánico, se acompaña de palpitaciones, opresión en el pecho, aumenta la frecuencia cardíaca y temblor, sudoración, dificultad para respirar o disnea, sentimientos de miedo a morir, evita situaciones donde el ataque de pánico ocurrió, miedo a volverse loco, náuseas o malestar abdominal y sentimientos de desrealización, como que está perdiendo la razón la persona. Volviendo al paciente, a Nathanael se le refiere con una psicóloga para iniciar terapia metacognitiva conductual y con un psiquiatra para recibir medicación antidepresiva y ansiolítica. Nathanael se refería más que nada hacia los síntomas de depresión, no tanto hacia una ansiedad. Entonces se va a enfocar la terapia hacia la depresión de Nathanael. Empezando con terapia cognitiva y metacognitiva. Haciendo un poquito de resumen de lo que vimos la sesión de ayer en relación a la ansiedad, en la terapia metacognitiva hay 5 pasos importantes. Primero hay que identificar los síntomas negativos que tiene el paciente, luego crear un holograma de ellos, una realidad virtual imaginaria, mantener una sana distancia de los síntomas del holograma o realidad virtual de mi persona, evitar juzgar eso que estamos ahí señalando y preguntarme para qué me son útiles estos síntomas. Pues no me son útiles para nada. Podemos respondernos para nada, para nada y para nada. De nuevo, identificamos las distorsiones del pensamiento, en este caso de Nathanael, que tiene muchos síntomas depresivos. Ahí las colocamos como caritas tristes, que están ahí en manzanas tristes. Establecemos una sana distancia de ellas, evitar juzgar ese holograma de síntomas. Entonces, después de no juzgarlas, preguntarme para qué las puedo utilizar. Pues
para nada el cubo, para nada, para nada, para nada. Haciendo una comparación o metáfora, el cerebro es como un acuario, y en el acuario vemos un cardumen de peces, así están los pensamientos como vemos ahí en la imagen. Cuando hay pensamientos negativos en depresión, en este caso depresión, esto sería el equivalente a peces muy horrorosos, pirañas, tiburones, mantarrayas, que son el equivalente a los pensamientos negativos. Ese es nuestro holograma o realidad virtual, con lo que hay que comparar los síntomas. ¿Qué síntomas? Miedos, temores, enojos, inseguridades, obsesiones, ansiedades, tristezas, fobias, rencores, frustraciones. El problema de la vida nos traen de cabeza a veces, como a un buzo, un acuario, nos traen ahí revoloteando, o dentro de una lavadora, nos traen para arriba y para abajo problemas de economía, problemas de incertidumbre, de miedo, de angustia, insomnio, dolor físico, preocupación, obsesiones, tristezas, llanto. Entonces, en nosotros existe la capacidad de salir del acuario, o sea, poner una sana distancia de esos síntomas negativos o peces negativos. Poner una sana distancia de todos ellos, obsesiones, miedos, inseguridades, traumas, rencores, ansiedades, tristezas, sin juzgarlos, simplemente observarlos a la distancia y preguntar para qué me sirven. Pues no me sirven para nada, como dijimos. Nos podemos reír, como hace nuestro amigo Pericles, le vamos a poner a este changuito. Y volviendo a Natanael, una sesión inicial de FaceTime con su psicóloga inicia así. Le dice Natanael a su psicóloga: es que me siento mal todo el tiempo, mi vida en el futuro va a ser negativa, aunque hoy comí mi comida favorita, no disfruté del día, no sirvo para nada, siento que mi jefe me ignora, al igual que mis compañeros de trabajo, tienen juntas por FaceTime. Creo que el mundo se va a acabar. Su terapeuta le hace las indicaciones cognitivas de que no vea toda su situación como algo o muy bueno o muy malo, sino busque el justo medio. Tampoco sobregeneralice, porque él dice que esto se va a acabar. Simplemente vívelo hoy, aplica el mindfulness. Que no filtre lo negativo. Oye, comiste rico, pues disfrútalo. O sea, filtre lo positivo. Él no se da cuenta de sus cualidades, se las está descontando. Entonces tiene que reconocer sus cualidades y evitar leer la mente del otro. Es que mi jefe me trae mala voluntad, mis compañeros también. No lees la mente de los demás, sea objetivo. Y visualiza el futuro en forma positiva, porque trae mucho pensamiento catastrófico del mañana. El cerebro aprende por imágenes, entonces las metáforas son útiles. Aquí vemos en un GIF un cardumen de peces, donde los peces son pensamientos positivos y los tiburones son pensamientos negativos. Los pensamientos negativos o tiburones hay que hacerlos a un lado para que los peces, los pensamientos positivos, estén en el área frontal, en donde está la motivación, la concentración, el ánimo, el sentido del humor. Otra metáfora que nos es útil, vemos aquí en este esquema, es que las áreas cerebrales involucradas en la depresión producen realidades virtuales. Ahí vemos una imagen de destrucción por naves espaciales de edificios en cualquier avenida del mundo. Entonces, ahí vemos una escena de realidad virtual. Entonces, en la depresión, las funciones frontales que mencionamos, optimismo, motivación, sentido del humor, disminuyen de voltaje y la energía se va hacia la parte posterior. Vamos a ver luego que el área 25 es un área que está por debajo del cíngulo. Es una de las áreas centrales del estado de ánimo bajo. Y junto con la amígdala se incrementan su función, área 25 y amígdala, y producen síntomas de depresión. Una persona depresiva ve el vaso medio vacío. La persona tiende a ahogarse cuando hay que ver el vaso medio lleno. Aquí el problema del depresivo es que a veces ni hay vaso, ni hay agua, ni hay nada, pero uno está haciendo sus propias tormentas cerebrales. O traemos culpas del pasado, ecos del pasado. Entonces traemos piedras cargando y no existen piedras, sino simplemente son realidades virtuales. O nos colocamos etiquetas negativas: soy un perdedor, soy un loser. O visualizamos negativamente el futuro. Aquí este amigo ya se puso su escafandra y realizó un delirio de que el fin del mundo está cercano. Pues no está cercano, está cercano en tu cabeza.
Otras distorsiones de Nathanael que le expresa a su psicóloga es que me siento débil, sin ganas de salir adelante, soy un perdedor, yo tengo la culpa de lo que me pasa, tengo que hacer 1000 pendientes y todo está muy cuesta arriba. De nuevo, hay que corregir esos pensamientos negativos, ni minimizar ni magnificar, sino verlos en su justa dimensión. Evitar pensar desde el sentir, o sea, todas las emociones deben iniciar desde un pensamiento positivo, quitar el debo que, tengo que y sustituirlo por el quiero o no quiero, quitarnos etiquetas negativas de autoevaluación, ver atributos positivos, no personalizar culpas, sino delegar responsabilidades. En esta otra diapositiva vemos el efecto de la teoría cognitiva. El cerebro a la derecha abajo es un cerebro en rojo representando las funciones frontales, que ya mencionamos cuáles son las positivas, y al momento que el área frontal está trabajando bien debe estar apagada la amígdala, que está ahí en azul. En la depresión, que es el cerebro arriba a la izquierda, se invierte esto, se pone más activa la amígdala, que se puso en rojo, y se pone hipoactivo en azul las áreas frontales. Entonces la terapia cognitiva, el autodiálogo positivo, hace que de nuevo el área frontal crezca en voltaje y se apagan las áreas de las amígdalas y del área 25. Ahí estamos viendo en la siguiente diapositiva el área 25, que fue descrita por la doctora Helen Mayberg como una estructura que está abajo del cíngulo, un poquito atrás, y ahí se coloca el centro de la depresión, de las emociones negativas. Aparte se ve ahí las dos amígdalas cerebrales encendidas en depresión. Habíamos explicado ayer y de nuevo lo reiteramos el efecto psicogenético, que es la capacidad que tiene la conciencia de pensar donde queremos pensar. Si en la depresión está muy hiperactiva en las amígdalas y el área 25, está demostrado que las podemos apagar con un diálogo interno de vetar, desconectar esas áreas, apagarlas, hablarle al cerebro. Hay un video, Neural Connections, que está en YouTube, que es muy recomendable, en donde se ve que cuando dos neuronas les hablamos que están negativamente hablando, esta neurona y esta, y les hablamos, ya no quiero estar tristes, se separan. Y a través del efecto seno cuántico, que es un efecto inmediato, la conciencia puede mandar el pensamiento positivo hacia el área frontal para activar más pensamientos de optimismo, motivación, energía, visualización a futuro, por ejemplo. La meta de todo esto es que el cerebro mantenga un buen estado de ánimo todo el tiempo. El doctor Marcus Rayleigh ha descubierto las redes neuronales dormidas, o teoría de las redes neuronales dormidas, o Default Mode Network, en donde él descubrió que el cerebro está trabajando en rojo día y noche, día y noche, día y noche, y al mismo tiempo hay áreas en azul que descansan. Entonces un cerebro debe estar trabajando continuamente para bien, y mediante estos ejercicios de neuroterapia tratamos que los impulsos del pensamiento siempre estén en área frontal, manteniendo apagados el cerebro posterior o primitivo. Ahí vemos un péndulo para que nos recuerde lo que es el efecto psicogenético. Y recordando, nuestra conciencia decide en dónde sembrar nuestros pensamientos. Si en el cerebro posterior, que ahí vemos en rojo la amígdala, el cerebro posterior, o en el cerebro anterior con el área frontal. Entonces, la conciencia representada por ese péndulo decide en dónde colocar los pensamientos. Ojalá que siempre ese péndulo de nuestra conciencia esté en las áreas frontales. Reiterando, el cerebro siente, entonces hablar con el cerebro es útil. Reiterando, apagando, desconectando la amígdala, cíngulo, área 25, suprime pensamientos negativos. Y ejercitar el autodiálogo positivo, autoafirmaciones y visualización positiva activa el área frontal, todos estos ejercicios. Ahí vemos una persona que está hablando positivamente a sí mismo, vemos que se activa el núcleo accumbens, que es un centro emocional de bienestar, y las áreas mediales prefrontales, hablándonos positivamente, como decimos, echándonos porras a nosotros mismos. Ahí vemos otra diapositiva en donde se confirma que la autoafirmación activa los sistemas cerebrales en relación a la recompensa, tanto el núcleo accumbens en el striatum ventral y la parte ventral medial prefrontal. En esas dos áreas, el striatum y la parte ventral, se concentra
como les digo, el bienestar, el placer, el optimismo, la motivación, el control de impulsos, el ver hacia el futuro, creando una memoria emocional del futuro. Ejercitando autodiálogo positivo, autoafirmaciones y visualización positiva, se activa el área frontal y se apagan las áreas posteriores, símbolo área 25 del cerebro posterior. Vemos la siguiente diapositiva. Recordando que cada día el cerebro produce aproximadamente 65,000 pensamientos, de los cuales 45,000 viajan al cerebro posterior y solamente 20,000 hacia el área frontal. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro posterior es mucho más antiguo que el anterior. Si las áreas frontales tienen aproximadamente 2 millones de años, el cerebro posterior tiene más millones de años de existencia. Entonces era cuando el ser humano tenía que lidiar con inundaciones, eras glaciales, animales salvajes. Entonces desarrollaron mucho esas áreas, particularmente amígdala y cíngulo, y están disparando por consciente la parte de atrás 9 estímulos negativos contra 3 positivos. Aquí vemos de nuevo el área 25 que nos mete en problemas de depresión que hay que apagar cuando esté encendida. El efecto psicogenético que ya lo vimos, y ahí vemos dos neuronas. La neurona de la izquierda es la neurona presináptica y la de la derecha la postsináptica. En medio de las dos hay un espacio sináptico y en 3 círculos verdes están los neurotransmisores DA, dopamina, NE, norepinefrina y 5-HT, serotonina. Estos neurotransmisores viajan de la neurona presináptica a la postsináptica y diversos antidepresivos que ahí están señalados aceleran el flujo de la neurona presináptica hacia la postsináptica. Los primeros neurotransmisores que se descubrieron fueron los receptores, los neurotransmisores que empujan a la serotonina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram. Aceleran el flujo de neurotransmisores de una neurona a otra. Luego hay neurotransmisores combinados, o sea, hay antidepresivos que empujan a la norepinefrina y a la serotonina, como en la faxina, el Effexor o el Plistic, por ejemplo, la mirtazapina, la desvenlafaxina también. Y luego hay antidepresivos que producen más norepinefrina y dopamina, como el bupropion, por ejemplo. Y hay otros que son antagónicos en ciertos receptores de serotonina, como la trazodona, nefazodona. Hay otros medicamentos multimodales que activan muchos de estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, como la vortioxetina. En fin, hay muchos neurotransmisores que se pueden activar a través de la medicación y a través de terapia y a través de la dieta emocional. Ahí vemos una diapositiva esquemática en donde los neurotransmisores, la neurona presináptica es como una fábrica en donde los precursores a través de los alimentos producen neurotransmisores que viajan de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Muchos de estos medicamentos antidepresivos, así como la música, la meditación y el ejercicio aeróbico, producen neurogénesis. Ahí en un recuadro están viendo un tallo de una neurona con muchos botones que son sinápticos. Son 3 hileras de imágenes. En la primera hilera vemos un tallo cerebral con muchos botones. La persona está normal. Y ese tallo de neurona es el zoom de la figura abajito, en donde hay una ramificación del árbol cerebral adecuado. En la depresión es el recuadro en medio. Los botones que vemos en las neuronas desaparecen, o sea, hay una escasez de sinapsis y el tallo, la red cerebral está menos frondosa, está más escasa. Al dar medicación de antidepresivos se vuelven a generar esos botones de sinapsis, llamamos neurogénesis, sinaptogénesis, hay más sinapsis y el árbol cerebral se duplica o se triplica a nivel macro. Eso es lo que hacen los antidepresivos y la psicoterapia, lo que conocemos como neurogénesis. Una analogía es el césped, las plantitas cuando les cae la nieve, aparentemente ya se secó todo, pero vuelven a surgir y a crecer y a reproducirse las plantas. Así vemos en esa imagen, en donde a su derecha vemos una imagen de una neurona con la ayuda de la inteligencia artificial, vemos cómo está reproduciendo en otra y en otra y en otra. Entonces, los medicamentos para la depresión, los antidepresivos, producen neurogénesis, como también otras actividades que ya mencionamos, la música, el ejercicio, la meditación.
Ahí vemos cómo los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina facilitan la neurogénesis, entre ellos la sertralina, paroxetina, fluoxetina. La duración del tiempo de terapia antidepresiva del medicamento debe ser de 8 a 12 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque si la persona se siente bien al mes o al mes y medio y deja el antidepresivo, existe un 80% de posibilidades de que recaiga. Pero si cumple con su periodo adecuado de 8 a 12 meses, al revés, existe un 80% de posibilidades de éxito del tratamiento. Si a eso agregamos la dieta emocional, eso también es muy útil para las personas, sobre todo en esta época de estrés. La dieta emocional es una filosofía de vida que pone en práctica ejercicios para que el cerebro produzca sus propios neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Serotonina, dopamina, endorfinas, óxido nítrico y norepinefrina. Tenemos una farmacia en nuestro cerebro. ¿Cuáles son ingredientes de esta dieta emocional? Ejercicio aeróbico, meditación, relajación, masaje corporal, pensamientos positivos, evitar trucos del pensamiento que ya vimos, habilidades que impidan doblegarnos, estar conscientes de que hay resiliencia, el cerebro resiste el estrés, seamos dueños de nuestro propio destino, el empowerment, y seamos conscientes de que somos antifrágiles. Nassim Taleb, creador del término, señala que el cerebro humano es más inteligente de lo que creemos, más fuerte de lo que somos y más saludable de lo que aparentemente creemos. Comamos alimentos saludables, evitemos alcohol, evitar drogas, evitar fumar, porque todo esto baja la inmunidad. Apliquemos el apreciar o el hacer arte. Y todas estas medidas producen neuroplasticidad cerebral. Ahí estamos viendo algunos ejercicios de dieta emocional: escuchar música, bailar, cantar, meditar, ejercicio aeróbico, tener pensamientos positivos, que no se nos olvide, escribir, leer, reír, dormir adecuadamente, por cada 90 minutos descansar 20 minutos, esto lo conocemos como ritmos ultradianos, cocinar. Todas estas habilidades, ingredientes de la dieta emocional, nos producen bienestar. Ahí vemos otro recuadro, algunas otras estrategias para la dieta emocional: leer un libro o escribir un libro, ejercicio aeróbico con mascarilla, apreciar arte, visualizarnos positivamente, una dieta del Mediterráneo, escuchar música, hacer pausas de nuestro día con día. Muchas de estas medidas están integradas en la dieta emocional del cerebro, un libro que ahora ya lo podemos conseguir hasta en Amazon. Y algo que complementa toda esta terapia que mencionamos es la terapia del discernimiento. O sea, ahí vemos a Snoopy, en donde se programa para decir, hoy va a ser un gran día. La terapia del discernimiento, el discernir quiere decir el hacer introspección, ver dentro de nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. Ayuda mucho para que la persona esté en el aquí y en el ahora. Vamos a ver un segundo caso clínico en relación a esto, la depresión. Lisette tiene 30 años, en su cuarentena hace labores de hogar, cuidando a sus 2 hijos de 5 y 2 años de edad. Desde hace un mes desarrolla un vacío interior, dice no tener metas de vida, extraña su trabajo como diseñadora, pesimista, se siente perdida en el mundo, siente cansancio mental, sin deseos de hablar con nadie, así como fastidio. En su sesión semanal con su psicóloga vía FaceTime, le comenta además que en el encierro de su casa los síntomas se han incrementado, se da cuenta que lo que padece es de una depresión existencial. Su psicóloga le da estrategias emocionales tales como: busca significados de vida, visualiza metas de vida, medita, practica la oración, haz un diario con cartas de gratitud, escribe cartas de gratitud a tu familia, a tus amistades, haz ejercicio hoy con lo que puedas y practica un hobby nuevo. Entonces, hay depresiones existenciales que no se manifiestan con los síntomas típicos de depresión, sino que son síntomas que tienen que ver con la espiritualidad o la trascendencia de la persona. Entonces, esta época del COVID, de la cuarentena, es un tiempo para reordenar esa parte trascendente de nuestra mente. En esta depresión existencial puede haber síntomas como ansiedad, fatiga mental, aislamiento social, somos pesimistas, nos desmotivamos, sentimos sensación de estar perdidos en el mundo, cambios en el apetito. A veces la gente se siente como que el cerebro está entumido o como que no sentimos la vida, pero es por tener
un tipo de depresión existencial. Volviendo a la terapia del discernimiento, hay que activar la mente sabia. Ahí vemos dos círculos concéntricos en donde la mente sabia nos dice que tenemos un balance entre lo emocional y lo racional. La mente emocional es impulsiva, irresponsable, irracional, sin planeación reactiva. Esto produce ansiedad, produce depresión. La doctora Marsha Linehan, creadora de este esquema, nos dice que la mente sabia hace que esa mente emocional se aquiete, se duerma, se neutralice, para que se active mejor la mente racional, con lógica, pensamientos positivos, realidad de planeación. Pero la mente sabia es una especie de módulo intermedio entre estas dos mentes, la emocional y la racional, para que haya un equilibrio entre ambas. La mente sabia, complementando, es flexible, adaptativa, abierta a nuevas experiencias. Surge cuando tenemos la habilidad para observar plenamente la experiencia del momento presente, integrando dimensiones emocionales, físicas, racionales y espirituales. En ese momento actuando con sabiduría, compasión y efectividad. Entonces, en la depresión lo que buscamos es que la mente sabia traiga los pensamientos a la era frontal y apague estructuras primitivas negativas de odio, rencor, desesperanza, ansiedad, miedo, tristeza. Este es otro caso. Reitero, todos los casos que estamos integrando aquí son casos hipotéticos. Los síntomas son reales, los personajes son ficticios. Marco es un joven de 25 años, recién graduado. Por la crisis del COVID-19 no ha encontrado trabajo. Desde hace 2 meses tiene insomnio, ansiedad, taquicardia, deseos de llorar, aislamiento social, episodios de temblor, falta de aire, opresión en el pecho, poca concentración, sin ánimo, apatía, disminución de la memoria, pérdida de peso, dolor de espalda. Habla por teléfono con su psiquiatra. Después de una sesión clínica, a Marco se le diagnostica depresión y ansiedad. Se le programan sesiones de terapia cognitiva y se le da antidepresivo y ansiolítico. Aquí, a diferencia del primer caso que vimos, confluyen los síntomas de depresión y ansiedad. Entonces se aplican las dos escalas que vimos al principio de la sesión, tanto depresión como de ataque de pánico o ansiedad, y confluyen. Entonces se tienen que abordar los dos problemas de depresión que vimos en esta sesión y de ansiedad que vimos en la sesión de ayer. Lo que se busca, reiterando, es que se active el área frontal para mayor concentración, memoria, motivación, optimismo y planeación de metas del futuro. El sentido del humor, como aquí vemos a un ratón y un changuito, nos genera neurotransmisores en todo el cerebro. Ahí vemos una diapositiva en donde, por ejemplo, vemos que películas de risa nos activan una serie de áreas cerebrales, frontales, temporales, parietales, occipitales. Si vemos un cartón cómico, los puntillos son en amarillo, también están dispersos por todo el cerebro. Y si escuchamos un chiste, también hay puntilleo verde de áreas que activan el sentido del humor. Entonces el sentido del humor genera neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, como parte de la dieta emocional. Ahí están varios changuitos activando nuestro sentido del humor. Y este resurgimiento de flores nos recuerda la neuroplasticidad y la neurogénesis cerebral. El cerebro se regenera y la neurogénesis es una de las teorías en donde se basa la recuperación de la depresión a base de antidepresivos, de psicoterapia y de dieta emocional. Entonces hay que crear un efecto dominó positivo para que, como vemos en la caricatura de GIF, se activen muchos neurotransmisores para que causen un efecto positivo en el aparato mental del pensar, sentir y actuar, como vemos aquí en este efecto dominó positivo de la caricatura, para tener un buen estado de ánimo. Y al final de la caricatura vemos como surge un globito de éxito en nuestra vida para cumplir nuestras metas. Aquí está el globito llevando un fósforo para prender una vela de 5 años. Esperamos que el próximo cumpleaños todos estemos felices, contentos, con salud y con vida, junto con nuestras familias. Esta serie de diapositivas lo que trata de hacer, como vemos aquí, es insertar en el cerebro información útil de cómo nutrir el cerebro para que tenga mejor distribución de la señal de neuroplasticidad y neurogénesis, como ahí vemos en esta diapositiva. Para que haya neuroplasticidad, ahí vemos las áreas en rojo son áreas que funcionan, en azul son las que descansan.
y mantener en funcionamiento día y noche el cerebro adecuadamente, con funcionamiento de neurotransmisiones en la teoría de las redes neuronales dormidas del doctor Marcus Raichle. Y agradecemos a Opus Editorial el apoyo también para que se haga la producción y la edición de este tipo de materiales. Muchas gracias y nos vemos la siguiente sesión.